Hola, muy buenas noches a toda Latinoamérica. Desde nuestras oficinas principales en Miami, Florida, les enviamos un cordial saludo. Bienvenidos todos y todas. Qué gusto, qué placer otra vez reunirnos en este pequeño foro que lo que busca es entender cómo hacer las organizaciones nuestra gestión de capital humano desde una perspectiva más humana. Suena redundante, pero al final del día lo que tenemos que recordar es que a nuestro cargo, en nuestra esfera de acción, sea usted empresario, sea usted reclutador, sea usted gerente de recursos humanos, tenemos en nuestras responsabilidades diarias lidiar con personas que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen metas personales, familiares y personales que tienen que cumplir. Hoy nos acompaña Ronald Echeverría desde Guatemala, una persona que tiene meses y un enorme tiempo dedicado, de esfuerzo, recursos, tiempo, en lo que él llama la cruzada contra el edadismo. Y creo que es un tema que merece ser subido a la mesa, que merece que lo conversemos y que lo discutamos desde una visión respetuosa, una visión en la que usted, que no necesariamente coincida con nuestros puntos de vista, pero que venga, se sume y se sume a nuestra conversación. Así que en un momentito estamos con Ronald. Ronald Echeverría desde Guatemala, bienvenido. Bueno, mucho gusto de estar en tu programa y agradeciéndote de antemano la oportunidad que nos das para mantenernos en comunicación con nuestra querida red de LinkedIn y otras redes sociales con temas de importancia, de trascendencia y en este caso el tema del edadismo y su importancia y por qué es importante. Así que te agradezco, Luis, y estoy a tus órdenes para platicar y charlar de una forma amena sobre este acucioso problema que estamos viviendo en Latinoamérica. Y que se las trae, Ronald. Se las trae porque Pues, es escandaloso y vamos a ver un poco de cifras, vamos a conversar un poco sobre las realidades de Latinoamérica. Pero de previo quiero agradecerte el cómo has visibilizado en los últimos meses este tema del edadismo, que, que a veces cuando no nos duele no queremos hablar de él, pero revisando algunas estadísticas de Naciones Unidas dice que la mitad, el 50%, uno de cada dos personas en este planeta tiene actitudes edadistas. Es algo serio, Ronald. así es un problema endémico de la sociedad en general. Luis, realmente esto que tú mencionas ahí sigue en carne viva, lo está viviendo una gran cantidad de la población y cada vez en creciendo, porque cada vez la población está creciendo más por las esperanzas de vida que tiene la sociedad, por los adelantos científicos y la medicina, etcétera, y la esperanza de vida en nuestros países ya está rondo a los 80 años y estamos sacando a la gente del mercado del trabajo a los 40. Imagínate. De esos detallitos vamos a conversar un poco de estadísticas, pero primero empecemos por como decían nuestras abuelas, arranquemos desde el inicio. Edadismo como concepto. Ya es inclusive una palabra que tiene aceptación en la Real Academia, pero todavía las personas no lo suelen manejar bien. Es tan así que cuando uno hace un posteo y tú haces un posteo, hay que entrar por el proceso de eh, definirlo. Defínenos específicamente el edadismo. Mira, Luis, el edadismo, y yo creo que eso es no para ti, porque tú lo sabes muy bien. El edadismo, hay que visualizar que estamos hablando de primeramente una sombría general, una gran paraguas general, que es el edadismo como actitud del ser humano ante 12 grupos humanos importantes, que son los jóvenes y en este caso los adultos. Y en eso vienen cubiertos unos estereotipos y prejuicios para todo ese conglomerado, principalmente el mercado de los adultos, que los discriminamos por ser personas de una edad más avanzada en general.
Y después está el otro edadismo, que es el que estamos trabajando en la red de LinkedIn, tu servidor, que es el edadismo orientado al empleo, cuando se centra en el empleo y las oportunidades de trabajo y del empleo. Para el primero, por supuesto, el más general, hay muchas implicaciones de tipo social, de tipo, digamos, de tipo de salud, de tipo cultural, de tipo, y es una de las principales, se dice ya la principal discriminación que existe, ya superó, créame Luis, increíble, al sexismo, ya que superó al racismo y ahora es la principal discriminación mundial. Pero este es un premio que no quisiéramos tener, es un primer lugar que no quisiéramos haber obtenido, pero cada vez está creciendo, ¿no? Y encima de eso, el edadismo en general tiene una particularidad, Luis, que lo hace todavía más crudo, más real, que es transversal a las otras discriminaciones, porque tú puedes encontrarte con que haya una discriminación por sexo y encima de eso por edad, que en el caso de las mujeres ya se trae una bomba molotov mayor. Puede presentarse el sexismo con el racismo y entonces encima de eso que haya una discriminación por raza, la haya por las personas de edad de esa raza. Igualmente por nacionalidad, igualmente por credos, igualmente por orientación, digamos, sexual, o igualmente por lugar de origen, etcétera, por estrato social, pero al conjugarla con la edad, Luis, hace una incidencia que tiene todavía un mayor costo social y realmente sus repercusiones son de una gran magnitud, desgraciadamente negativas. Fíjate que quiero poner en contexto un poco de datos. Me tomé a la tarea de revisar la quinta conferencia regional del CEPAL de Naciones Unidas que se dio en Santiago de Chile del 13 al 15 de diciembre reciente. O sea, estos numeritos que te voy a dar son fresquitos. Es un documento enriquecedor que les invito a que lo busquen en las páginas de CEPAL, es gratuito, usted lo puede bajar y creo que nos puede ayudar mucho a entender el tema del edadismo. Rápidamente, Ronald, en 1950, oye este dato, en 1950, Latinoamérica tenía el 5.2% de su población de 60 o más años. En ese mismo año, en 1950, África tenía el 5,3%. Igualitos. En el 2022, Latinoamérica pasa al 15% y África siempre se queda en el 7%. América, Europa y Latinoamérica proyectan tener para el 2050 el 30% de su población por arriba de los 60 años. Si eso le sumas, si ya te doy la palabra, si eso le sumas que la esperanza de vida de nuestros países es de 74.1 años y que el edadismo en el área laboral empieza, y coincidirás conmigo, a partir de los 35 años, dime tú, Ronald, ¿qué van a hacer los seres humanos el resto de sus 39 años de vida productiva? O sea, ¿cómo machamos estos números? ¿Cómo no hacer esto algo grave? Mira, yo soy de profesión ingeniero. Entonces los ingenieros hacemos cálculos y tomamos datos de referencia para poder hacer nuestras proyecciones. En este caso, las matemáticas no mienten y esas proyecciones que tú estás dando son reales, son sentidas, y si mientras no se comience a trabajar la base digamos, de crear una conciencia colectiva que luche contra el edadismo, y por otro lado se impulsen políticas públicas de gestión macroeconómica que fomenten el empleo y la creación de nuevas empresas y más empresas para que tengan una mayor demanda de mano de obra en general, ya que por la misma situación que se está presentando en este momento, de que las sociedades nuestras cada día van a ser sociedades que tengan a ser menos sociedades jóvenes para volverse sociedades un poco ya de personas de mayores de 40 a 45 años, como bien lo planteas tú, Luis, pues esa situación para cambiar esa curva tenemos que comenzar a trabajar desde ya, lazo a lazo, para crear las condiciones, repito, de empleo y luchar contra los prejuicios, contra los estereotipos que excluyen a este sector importante de la población de una manera errónea, porque por otro lado, nuestros países, Luis, y tú lo sabes muy bien, carecen de sistemas educativos, carecen de buenos planes de crecimiento
educativo. La academia no ha estado a la altura para crear profesionales que para el mercado del trabajo del día de hoy. Entonces es un contrasentido que cuando tenemos senior que sí se capacitaron, que sí se formaron, que sí tuvieron la oportunidad de estudiar, los saquemos a los 40, a los 35, 38, 40 años del mercado del trabajo y perdamos ese capital humano que puede tener incidencia, Luis, en la toma de decisiones, en el pensamiento crítico, en liderar grupos, en hacer coaching, en hacer mentoría. Así que yo creo que es un contrasentido, pero tu pregunta, la respuesta es, ¿qué debemos de hacer? Trabajar en la educación, trabajar en políticas públicas y leyes que también restrinjan los despidos o la no contratación y luchar en la lucha intergeneracional para integrar tanto a los grupos de senior con los grupos de más jóvenes y aún con los jóvenes para que no haya estereotipos que los excluyan. Y solo quisiera concluir con eso, luchar un poco contra la categorización de las famosas teorías de los baby boomers, de la teoría de los X, de los Z y de los centennials. Y después te explico por qué. Porque aunque esas son buenas para crear algunos parámetros para entender a las personas, también nos dividen y a los seniors prácticamente nos sacan del mercado porque nos consideran baby boomer o teoría o del grupo X y por lo tanto ya somos excluidos del mercado del trabajo. Sí, muchos conceptos que vamos a ir desmembrando de a poquitos. Terminemos la estadística. Por favor. ¿Es algo de Latinoamérica, Ronald? Porque tú miras leyes federales aquí en los Estados Unidos, miras esfuerzos sólidos en Europa, en donde empresas de más de 20 colaboradores tienen obligación de sumar a sus grupos de trabajo personas de 40 o más años. No lo vemos en Latinoamérica. No. Pero quienes hacen las leyes, por lo menos la gran mayoría, tienen más de 40 años. Entonces, para ser político no hay problema, podemos tener 40 o más años, pero para trabajar no. Y entonces, ¿a qué horas trabajamos las leyes, Ronald? Mira, ese es un gran consentido. Nuestros principales líderes en el mundo son personas a veces de arriba de los 45, 50, 60 años y son los que toman las decisiones. Pero contradictoriamente, cuando definen sus políticas, excluyen al grupo al que literalmente ellos pertenecen. Y eso es, y ellos precisamente para elegirse a esos puestos de decisión, se basaron en su experiencia, se basaron en sus capacidades y su liderazgo, que son cualidades que normalmente tienen los seniors. O sea que, pues repito, estamos trabajando en contra de la lógica, en contra de lo que es la natura y estamos en contra de lo que es la civilización del desarrollo humano para utilizar el mejor recurso con que contamos a la fecha, que es el recurso senior, que ya fue entrenado, capacitado, claro, y que está en posición de poder producir y aportar. Claro, que ya está formado. ¿Qué efectos tiene reales en la vida del día a día, Ronald, el edadismo? ¿En qué impacta? Ya. Punto uno, yo creo que ahí es donde viene el tema, porque a veces cuando hablamos del macro, hablamos de la persona en general, igualmente cuando se habla de la macroeconomía, nos olvidamos del individuo, nos olvidamos de la persona de carne y hueso, del tú y el yo, de esa persona que se encuentra en un momento en el mercado del trabajo, que por alguna razón pierde su trabajo cerca de los 30, 40 años, 38, 40, 42 años, y después él cuando sale al mercado del trabajo se da cuenta que el mercado del trabajo ha cambiado, pero ha cambiado para mal para él. Él ya no está capacitado para hacer un buen currículum, él no tiene técnicas para empleabilidad, le ha venido un poco lejos el concepto de la marca personal, no se había preparado para estar en ser profesor como la de LinkedIn, y entonces se siente como que está ya obsoleto, se siente un mueble fino, ya muy acabadito, completamente fuera de foco. Y eso es entonces comienza a afectar a la persona en su yo interno, le crea inseguridades, le crea sentirse un poco menos, se siente que ya no está para él el futuro. Entonces, por eso es que es importantísimo que las personas desde comiencen en su vida personal y laboral a comenzar a manejar su inteligencia emocional y comenzarse a preparar psicológicamente para los diferentes procesos que tiene el ser humano en sus diferentes etapas.
Entonces, la primer choque que tiene es un choque psicológico, un choque que después repercute en su salud y después repercute en mayores niveles de estrés y en algunos casos hasta a una muerte prematura, porque es una Sí, persona que se siente completamente desfasado, tiene problemas de tipo familiar, con su familia, con su pareja, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas para cumplir con sus compromisos, entonces él siente que se le cierra el mundo. Entonces yo creo que es una persona, que es un grupo profesional y por eso estamos nosotros en esta campaña que tiene que ver contra el edadismo, la Gran Cruzada, porque queremos hacer un parteaguas, Luis, en lo que realmente puede estarle sucediendo a ese grupo poblacional. Y tú como yo soy headhunter y reclutador, pues nosotros palpamos en primera línea cómo son nuestros clientes en general, con honrosas excepciones, no nos piden perfiles de personas senior, normalmente los perfiles sí, solicitados son perfiles personas jóvenes. Y entonces desde ahí viene, como que dice, la ponzoña, el veneno que hace que estas personas se sientan excluidas. Entonces sí es necesario, punto uno, que haya un cambio de la cultura organizacional, empresarial, pero por otro lado también un cambio de la actitud y la respuesta del ser humano. Como decía Víctor Frank, la respuesta está en nosotros y el senior tiene que revalorizarse, tiene que volverse a reinventar y tiene que volver a hacer un buen acopio de todas sus competencias y habilidades, que son muchas, Luis, que él ha ido desarrollando y que es el momento que él las puede poner y demostrar que tiene esas competencias. Por supuesto, tiene que trabajar en muchas áreas, pero te diría que ese es parte del shock, el shock que se está viviendo cuando se llega a esa edad. creo que es un tema que empieza por una revisión interna de si yo mismo soy edadista, porque a veces yo mismo empiezo con me autodiscrimino, ¿cierto, Ronald? Es cierto, uno mismo se pone las trabas, si querés uno, o sea, la primera lucha, que por eso en mis posts que yo hago, que escribo para esto de la lucha contra el edadismo que tú mencionaste, pues yo la he estado canalizando y haciendo y trabajándola, proponiendo a través de artículos de interés o artículos y posts y a veces análisis del sistema y el marco macroeconómico y del mercado del trabajo. Y por cierto, invito ahí a los amigos que nos escuchan a que visiten nuestra newsletter Nuevos Vientos de Cambio. Y si no, mis Ah, hashtags son perfecto. Echeverría o Hace Consultores, y ahí van a encontrar una buena gama de artículos que hemos dirigido haciendo ver digamos, la problemática del edadismo y cuáles pueden ser las cosas que afectan a las personas que están en esas fases de su vida y qué se puede hacer, porque después no solo es quedarse en el problema y en la situación de que está viviendo, sino qué pueden ellos hacer para mejorar y para tener mejor incidencia en el mercado del trabajo y para tener la oportunidad pues, de desarrollarse dentro de ese mercado con una expectativa de carrera aún más arriba de los 50 años y por qué no hasta los 60 años, como sí se da en otras sociedades. Es extraño porque si estuviera aquí pensando en la libertad de una transmisión en vivo, Ronald, eh, esto es lo mismo como en nuestros países de Latinoamérica que lloramos todos los inviernos porque se nos inundan las calles, pero pasamos echando basura todo el verano. Pareciera ser como que sabemos que tenemos un problema, la gente le tiene miedo a ese problema, porque tú miras a las personas de más de 35 años que empiezan a decir, ya no voy a conseguir empleo. Tú y yo que pasamos todo el tiempo en las redes sociales de índole laboral como LinkedIn u otras, vemos cómo desfila los candidatos quejándose y está bien, uno entiende las realidades personales, pero hay muy poca acción concreta que yo te diga, además de tu esfuerzo, del esfuerzo de un colega tuyo colombiano, que ahorita se me va el nombre, con quien interactúas bastante en redes sociales, Con Iván Camilo Suárez y Poncúa. Iván Camilo, le mando un gran saludo, espero que pronto nos acompañe acá conversando de este y otros temas. Pero la realidad es que hay una especie de acomodo que dice que no queremos romper esas barreras. Voy a ponerte un ejemplo personal. Mi señora madre va a cumplir 74 años este año. Y es la primera que captura un meme y lo manda a los grupos de la familia. Esa señora jamás se le agachó la tecnología.
y es admirable, yo la veo y es admirable. ¿Por qué le cuesta tanto a las personas entender que lo de la tecnología no es negociable? Ronald, no se vale decir yo no sé o no puedo. ¿A dónde empecemos por ahí? Porque hablamos de políticas, pero empecemos, ¿qué le podemos decir a esa persona en Latinoamérica para que empiece a romper esas cadenas del edadismo? Punto uno, tiene que comenzar a seguir, mentalizarse de que ahora el ser humano del siglo XXI tiene que seguir, es un estudiante de toda la vida, o sea, tenemos que Sí, mantenernos en una educación continua de por vida. sí, Ya debemos dejar de olvidarnos de que con tiempos atrás que sacamos una licenciatura, si tuvimos esa oportunidad, una maestría, y ya la hice, ya sé, ya conozco, yo manejo, porque los conocimientos y la tecnología van a una velocidad vertiginosa de cambio. Entonces el ser humano, todo el ser humano, no solo los seniors, tienen que estarse actualizando constantemente. Y entonces ese llamado para los seniors es que no solamente es de quejarnos y decir que no hay oportunidades, que no nos contratan, que no nos llaman, que nos discriminan, pero también tenemos que hacer nuestro granito de arena de mantenernos en constante actualización profesional y también utilizando las ventajas que da ahora el mercado del trabajo, porque el mercado del trabajo ahora sí ha cambiado en cierta forma con darle alguna ventaja también a la parte de la oferta, en este caso a las personas que ofrecen sus servicios profesionales. Y por eso la red de LinkedIn puede ser una base para que ellos puedan desarrollarse una marca personal, porque cuando sí, uno ya tiene una marca personal, la edad ya no es tan importante para el momento que te contrate. Yo me pongo de ejemplo, yo como la marca personal, Ronald Echeverría, y hace consultores, yo puedo seguir en el mercado teniendo éxito como Headhunter y como consultor nacional e internacional que lo soy. ¿Por qué? Porque siempre me estoy proyectando socialmente en los medios que puedo para mantener una presencia y una presencia con ideas y con propuestas. Entonces, ese es el mismo ejemplo, caso de mi colega, digamos, de Iván Camilo en Colombia y de otros que tengo en Latinoamérica, que es de mantenernos haciendo propuestas, manteniéndonos vigentes y actualizados, como los seniors van a darse a conocer en el mercado del trabajo como que tienen especialidades, que tienen competencias y tienen destrezas que los diferencian de otros y que entonces los headhunter como tú, Diego, o como yo, Ronald, los vamos a identificar en el mercado del trabajo, los vamos a llamar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que ellos no solo es un perfil de LinkedIn, sino son personas que interactúan y que sí, tienen criterio profesional y que pueden sí, aportar para la organización. sí, sin duda Entonces, esto pueden hacer, mantenerse actualizados técnicamente, actualizados en cuanto a lo que es el mercado del trabajo, el trabajo del futuro, actualizados en cuanto a que es transformación digital, las tendencias de ahora de la inteligencia artificial y de todas las nuevas cosas que están saliendo para que podamos dar la respuesta cuando se nos diga que no estamos actualizados. Ay, no, yo estoy realmente en lo último. Entonces yo creo que ahí se comienzan a bajar esas barreras, pero también nos tenemos que dar a conocer. bien dice Ronald en sus intervenciones que ambos somos Headhunter. Eh, Ahí, por cierto, aprovecho para poner el correo electrónico de Ronald, que tiene una excelente presencia. Él está en Guatemala, pero sin duda usted le puede contactar cuando guste para que le apoye en sus procesos. Pero si nos ponemos el sombrero de Headhunter en esta conversación, Ronald, debemos transmitir, si nosotros, en nuestro rango de acción, si nosotros ocupamos transmitir eh, algo a los candidatos, es que tiene que trabajar en su marca personal. No lo están haciendo. Es correcto. Piérdale Es, miedo a escribir. Que lo vio 2 personas, mañana lo ven 4. Que no le da like ni su mamá, pues dígale a su mamá que le dé like. Esto es un tema de consistencia, disciplina e ir construyendo de a poquitos
una imagen donde me vea. Si yo no estoy vigente, son 750 millones de personas que están solo en la red de LinkedIn. Explíqueme usted cómo un headhunter lo va a ir a encontrar si usted no levanta la mano y dice aquí estoy. No son ganas de molestar. Si de algo le sirve esta conversación que estamos teniendo con Ronald, es por favor levante la mano y dése a ver, porque si usted se da a ver, nosotros los reclutadores lo vamos a encontrar antes. ¿Cierto, Ronald? Así es. Y ahora es importante también esto, como estamos hablando de consejos, también saber diferenciar los consejos, Diego, porque hay también consejos de consejos. Y he escrito algunos posts para orientar a mis lectores de eso, de que tampoco solo es pensar que por algunos cambios cosméticos directamente en el perfil, que cuentan y que tienen alguna significancia, pero que la verdad que yo siempre he sostenido que más que trabajar en el perfil, debemos de trabajar en el dueño del perfil, trabajar en la persona, trabajar en tus cualidades y tus competencias, y cuando esas ya las tienes, van a fluir dentro de la red, van a fluir dentro de la red. Sí. Entonces te vas a sentir con propiedad, te vas a sentir con seguridad de poner tu criterio, de exponer tu criterio, tu punto de vista, o escribir un tu post, o hablar sobre si eres especialista en marketing, pues vas a poder hablar del marketing, vas a agarrar tus conocimientos de marketing, lo vas a analizar cuando hay algún tema de actualidad, vas a poder establecer un criterio, vas a poder hacer una crítica constructiva basada en el análisis que haces, y eso te comienza a diferenciar. Entonces, pero que sume. No solamente los headhunters, sino que también los reclutadores de las empresas, o los profesionales empresarios que también están en la red, que también ellos tienen la posibilidad de ver y discutir y seguir a veces a personas que tienen a los influencers, comienzan a darse cuenta que hay capacidades y competencias. Fíjate que yo lo hemos notado mucho, y eso lo decimos acá con cierto nivel de orgullo personal, pero no vano, sino en este caso, en nuestro país, Guatemala, no es un país de gran tamaño en América Latina, pero algunas personas que trabajamos en la red de LinkedIn hemos logrado salir de nuestras fronteras y que se nos vea, y hay ciertas personas que tenemos criterio y que tenemos puntos de vista, aún en países que son mucho mayores y que tienen cantidades de personas, seguimientos en la red. Por ejemplo, Guatemala tiene 850,000 seguidores en LinkedIn, mientras otro país como Colombia creo que tiene cerca de 8 o 10 millones, en México son como 50 millones. Entonces, si ves que de un país pequeño, si tú haces tu trabajo bien hecho, puedes salir y ser conocido. Pues igual, la persona en LinkedIn, si sabe manejar su perfil, si sabe manejar su marca personal y la desarrolla, pero no pensando solamente subiendo dibujitos o subiendo historias de otros o solamente haciendo de LinkedIn otro Facebook, sino realmente aportar ideas, aportar sugerencias. No tiene que ser la máxima autoridad, pero por lo menos comienza a visualizarse para ese, digamos, el mundo objetivo. Y para reclutadores o headhunters como tú, como yo, pues yo he jalado a muchas personas que las he visto descollar, no solo ahí, sino que también en la vida personal, en la vida afuera de LinkedIn, porque también hay una vida afuera de LinkedIn. O sea, tenemos que aprender a trabajar, como quien dice, nuestra actividad profesional y nuestra red de contactos y nuestra red de networking, pero proyectando calidad en cuanto a nuestro trabajo. Y aporte lo que sabe. A ver, dice mi amigo Filiberto Cano de México, que si usted no sabe, tiene una frase que me encanta, japonés antiguo, pues no ofrezca japonés antiguo porque no es lo suyo. Hable específicamente sobre lo que sabe, aporte sobre lo que sabe, que eso sin duda le va a ir posicionando mejor en la red. Pero yo quisiera que tal vez, volviendo sobre el tema siempre del edadismo, ya todos sabemos que es una discriminación, ya sabemos que hace mucho daño a la sociedad y al individuo en lo personal, pero tenemos que saber que es factible también haciendo un llamado, si querés, que es el que también se hace a la conciencia de las organizaciones y de las instituciones, de lo equivocado de muchas de sus políticas de gestión del recurso humano, porque tú y yo somos también expertos en gestión de recursos humanos y que ellos están desaprovechando
un grupo poblacional capaz, formado, que no le costó a ellos formarlos, ni a ellos les costó entrenarlos, ni a ellos les costó desarrollar su carrera organizacional. Ya los pueden agarrar con todo el conocimiento que tienen, claro, con buena política también de administración de sueldos y salarios, y con buena política también de un buen ambiente laboral correcto y con un desarrollo personal. A estas personas que ya prácticamente están hechas, que no tienen que ni siquiera que invertir mucho en su formación y su capacitación. Con eso tampoco estamos queriendo decir que dejen por fuera a los jóvenes, por favor, ni que es una lucha generacional. No. Lo que estamos hablando acá es que nos demos cuenta en nuestros países latinoamericanos, que es donde está principalmente este problema, que nuestra miopía gerencial se nos ha nublado el entendimiento de ver el potencial que tenemos de los seniors que se siguen superando a sí mismos, porque tampoco estamos acá para hacer beneficencia social y decir que todos los seniors, todo el que tiene más de 45, 40 años, ya de por sí sabe, todo, ya de por sí es capaz, porque puede ser que lo que han hecho es una mala formación de su carrera personal. Estamos hablando de aquellas personas que siempre han mantenido su ritmo de trabajo, han mantenido formándose, se han mantenido en la actualidad, se han mantenido con una buena actitud, han cuidado también su salud, han cuidado también su salud mental, manejan bien su inteligencia emocional y se tienen aspiraciones en la vida. Esas personas no las debemos de coartarlas, debemos darle la oportunidad de seguirse desarrollando, y yo creo que por eso bien vale la pena esta lucha contra el edadismo en Latán. Pudiéramos decir, Ronald, tú que eres experto en el tema, que una forma de edadismo son estos muchachos que están buscando trabajo y que no consiguen trabajo porque los quieren con 10 años de experiencia, pero son jóvenes que tuvieron que estudiar. ¿Eso es otra forma de edadismo? Sí, también, claro. Mira, yo he dicho que una de las cosas donde se comienza, si querés en concreto, a cocinar el edadismo, es en el diseño organizacional y en la estrategia de negocios de nuestras empresas, que ahí viene y se comienza si querés, a sembrar lo que después se convierte en ese edadismo que no nos hace ningún favor, pero ahí nace. ¿Por qué? Porque los diseñadores, yo también soy experto en desarrollo organizacional y también en estructuras organizacionales, porque he trabajado en eso, y también, pues, podría ser que yo también un causante si es que he hecho errores, pero te diría yo que cuando se diseñan las organizaciones o cuando se conforman y se estructuran, se comienzan a trabajar los organigramas famosos, aunque han variado mucho en su estructura, en su diseño, y algunos ya casi ya no los utilizan, y después en los descriptores de puestos y lo que son los requisitos de los puestos. Eso todavía se ha mantenido, pero cuando se definen los descriptores de puestos y los requisitos de los puestos, Luis, ahí comienza a sembrarse el problema, porque ya comienza a definirse las famosas discriminaciones por edad, por sexo, por nacionalidad, y por origen, y por estatus social, etcétera. Porque desde ahí, cuando se le pone y diseña a la persona esos requisitos, se está casi matando a una persona que después no va a tener la oportunidad de ingresar a esa persona, porque el encargado de recursos humanos tiene ahí en su job description de que dice a edad hasta no mayor de 35 años, sexo masculino, de escuela de formación de tal universidad. Y dice también preferiblemente que sea bilingüe, preferiblemente que tenga contactos sociales en el sector socioeconómico alto, preferiblemente con vehículo en buen estado, y una cantidad de cosas que se comienzan a poner ahí, que cada una de ellas comienza a discriminar a todo un sector y ya no se le da oportunidad de participar. Entonces yo creo que contra eso hay que comenzar a luchar, pero ahí estamos luchando a través de la educación y a través de convencer también que eso ha llevado a muchas empresas al fracaso, porque no se oxigenan, no hay inclusión, no hay diferentes sectores, no hay lluvia de ideas, no hay nuevas corrientes de pensamiento que ingresen a la organización. Todos están cortaditos como que fueran soldaditos de plomo, Luis, y todos están cortados con la misma tijera. Entonces no hay forma para que haya diversidad y creatividad ni innovación. Como decía yo, si uno quiere realmente contratar a gente menos inteligente que uno,
pues uno va a ser más inteligente del grupo y creo que no va a llegar muy lejos. Es mejor contratar a gente más inteligente que uno para que le diga a uno qué hay que hacer. Y entonces estos seniors, si es que ya tienen alguna experiencia en algo que no sabemos, pues casi estamos contratando gente que nos va a poder ya dar más ideas. Y las ideas, Luis, son realmente las que generan trabajo, y las ideas son las que generan oportunidades, y las ideas llevadas a la práctica, por supuesto, son las que han hecho el progreso de la humanidad. Subir este tema a la mesa para poderla discutir con Latinoamérica, usted que está viéndonos en vivo, que va a ver la repetición de este video en nuestro canal de YouTube, no es cosa menor. Y quiero hoy referirme, Ronald, a una publicación que hace Rupert Ginfield, es un corresponsal en Japón de la BBC. Él cuenta la historia de que se está retirando muchos años después de trabajar en Japón. Y el reportaje de él se llama Japón era el futuro, pero se quedó atrapado en su pasado. Y hace una descripción muy interesante de cómo Japón se ha visto afectado por el tema de las edades y el envejecimiento de su población, la no toma de decisiones a tiempo. Y él cuenta sobre algunos pueblos que hoy son pueblos fantasmas, que no se tomaron las decisiones a tiempo y que son pueblos en los que las personas son muy adultas y en las que queda un adolescente por pueblo. No tomar las decisiones correctas causa desastres en los grupos sociales. Y tal vez ni usted que nos está viendo, ni Ronald, ni su servidor tenemos la influencia de poder para hacer que esto empiece a cambiar. Pero si lo conversamos, si se vuelve un tema de debate, como son temas igual de importantes como el tema de la lucha de la mujer por mejores empleos y mejores puestos, el tema de la diversidad, estas banderas que se levantan y que logran espacios, creo que tenemos que igual subir sobre la mesa porque el edadismo afecta a todos por igual, a jóvenes que están recién saliendo de su universidad y a personas ya de 36, 37 años, en lo que Ronald en sus cruzadas contra el edadismo ha llamado el concepto de edadismo precoz. Y quiero que nos cuentes un poco sobre ese concepto de edadismo precoz, Ronald. Pues mira, este es un concepto que sí me lo atribuyo yo, por lo menos yo en la red no lo había visto antes, en que estoy mezclando dos conceptos, ¿no? Pero la precoz o algo que se provoca antes de o que no concluya antes de su función. Entonces, el edadismo precoz, Luis, es aquel que está comenzando a marcar a personas jóvenes, sí, tildándolas prematuramente como personas ya adultas en cuanto al acceso al trabajo. O sea, por esto digo el edadismo precoz, porque no está todavía llegado ni siquiera a una edad de que se le puede considerar adulto si lo relacionamos con su edad cronológica, ni mucho menos con su esperanza de vida, que ahora vimos que ya puede estar en nuestros países arriba de los 74, 75 años. En Costa Rica se habla cerca de los 80 años, en Cuba cerca de los 82 años, en Chile igual, y estamos a llegar a unas sociedades que se habla que entre 10, 15 años puede ser que estemos ya teniendo la primera generación que llega cerca de los 90 o los 100 años, como ya se está comenzando a ver. Entonces, el edadismo precoz es aquel que comienza a afectar a las personas a partir de los 35 años, cuando comienza la cuenta regresiva, en un post famoso que escribí, que tuve muchos likes y muchos comentarios, que decía yo, 35, 36, 37, 38, entonces la persona cuando comienza esas cuenta regresiva, comienza a sentirse que el mundo se le viene encima, se comienza a poner helado, se comienza a poner frío, comienza a sentir que ya no va a poder realizarse si no tiene un trabajo estable, porque sí hay personas que a esa edad están en un buen trabajo, en una buena empresa, con una buena carrera, y realmente pues no necesariamente los van a sacar del mercado del trabajo si están en posiciones gerenciales, pero nos referimos a aquellos que por alguna razón no se han logrado colocar o no tienen una posición fija, un trabajo estable, una buena empresa, y por alguna razón, por una reorganización, se ven fuera de su trabajo, son despedidos, y entonces a ellos se les hace cuesta arriba volverse. Ese edadismo precoz es el que los comienza a considerar viejos, entre comillas, para el trabajo, siendo jóvenes, siendo personas productivas física, psíquicamente, y que tienen todas sus competencias y sus habilidades intactas. Claro, entonces, ese es el edadismo precoz con que tenemos que trabajarlo para eliminarlo y para quitar ese estereotipo y ese prejuicio hacia esa edad
y comenzar a subir ese nivel, como cuando los saltadores de salto alto, que cada uno va subiendo el estándar para comenzarlo a manejar. Pues lo vemos en España y lo hablan de a partir de los 45 años, lo quieren subir a los 50, hablan de los 55, pero el problema es que en nuestros países latinos estamos agarrados entre los 38 y 40 años ya. Entonces, y algunos están comenzando a bajar, en lugar de que ese estándar suba para por lo menos que el problema del edadismo comience a comenzar a tener un poco de secuelas a la vida de los 50 años, que sería tal vez no lógico, pero un poquito más aceptable, aunque eso no quiere decir que ese sector no tenga también capacidades y competencias para desarrollarse, pero es ir ganando paso a paso a esa mala tendencia que se viene de ir bajando cada vez la talanquera del ingreso a las empresas. Y a eso súmale que penosamente nuestros países pues no se caracterizan por un desarrollo de nuevas plazas de empleo, entonces hace que la competencia sea mucho más encarnizada y mucho más... Sí. Y eso lo sabes tú bien, Luis. Lo sabes que, digamos, para una plaza que tú sacas y tú publicas, yo siempre he dicho, de hecho, el sistema de reclutamiento y selección viene en sí mismo con un mal augurio, porque hay una plaza y hay 30 personas aplicando, 50, 40 personas aplicando. Entonces, por cualquier cosa como se vea, realmente no va a satisfacer esa demanda a esa gran oferta de mano de obra que está disponible. Entonces, lo que hay que comenzar a cambiar es que haya más empresas, pero mucho más empresas que demanden mano de obra, que demanden trabajadores, que demanden nuevos empleados y que comiencen a verse con la necesidad de competir entre las empresas para conseguir al personal, que realmente tengan que competir, y eso haría otra cosa buena. No solamente habría más fuentes de trabajo, sino que los salarios que también se han visto muy castigados a través de la pandemia hacia la baja, comiencen a subirse y se vuelven a poner otra vez en una curva pues de ser sueldos competitivos que realmente sean, y que también haya puestos que sean puestos dignos, trabajos dignos, que tenga sus prestaciones laborales, que tenga su salario emocional, buenas condiciones laborales, etcétera, y que se le haya proceso de capacitación y de formación, y que todo lo que pueda venir a bien para hacer un ambiente organizacional armónico donde el trabajador y el empresario puedan trabajar de la mano y sacar resultados y beneficiar a todos los stakeholders que tienen que ver con el mercado de trabajo, porque cuando hay trabajo, cuando hay fuentes de trabajo, cuando hay buenos salarios, se da una serie de hechos macroeconómicos en que todos se ven favorecidos, los productores, los de servicios, los que venden, hasta la señora que vende las refacciones para la empresa. Es una cadena. El que vende uniformes, el que vende, todos los insumos, los que venden materia prima, todos nos vemos beneficiados cuando hay actividad económica y cuando se hace el camino fortuito de la formación del empleo y el capital. Pero es una cadena de calidad de vida. Al final del día, cuando lanzamos este espacio de talento más humano, casualmente eso es lo que buscamos, tener esas conversaciones, estas opiniones, para poder trabajar en la calidad de vida de nuestra gente en Latinoamérica. Y si me permite, Ronald, tengo bastante gente en Latinoamérica aquí que quiere saludar y hacer sus aportes. Por favor, sería buenísimo. Lisel Aguilar nos dice que muy buenas tardes, un placer, Lisel, nos gustaría saber de qué país nos acompañas. Ruth López, la licenciada, que ella está en Colombia, nos manda saludos y nos dice que poco se habla del edadismo y es un tema complejo que debe abordarse con seriedad. La salud mental, donde ella es especialista, por cierto, se ve afectada y todas las demás áreas de nuestro ciclo vital. Concreto. Don Orlando dice que debemos seguir trabajando en nuestra cruzada. Claro, don Orlando, y bienvenidos todos los aportes. Habla de que hay que trabajar en la marca personal, debemos continuar en la cruzada para derrotar la discriminación por edad. Y que los señores Headhunter, ahí nos hablan a nosotros, cambien procesos de selección. A ver, no me quiero sacudir las manos, tiene usted toda la razón. Los Headhunter podemos dar un paso hacia adelante defendiendo candidatos. Así es. Pero se las trae. Pues no está fácil. Así es. Nuestras organizaciones, penosamente, por algo que todavía
a pesar de tantos años en este mercado del headhunter, no logran romper que el perfil de puesto es una guía, más no es una instrucción en piedra. Y nuestra misión, porque creo que tú lo has hecho en algún momento, Ronald, de levantar el teléfono y decir, mire, evalúe este candidato de vuelta, tiene estas y estas y estas y estas condiciones. Yo no sé si a ti, Ronald, pero tu servidor y mi equipo, de 10 personas de nuestros clientes, 4, 5 entienden, pero los otros nos van a contestar, mire, penosamente es el perfil. Me imagino que te pasa seguido. Igual, es exactamente la misma situación. Y eso no solamente, cuando yo trabajaba en PricewaterhouseCoopers era igual, y era exactamente igual. Pero sí estoy de acuerdo con el amigo ahí Orlando Monsalve Vázquez, que por cierto, gusto de saludarte y que estés siguiéndonos acá. Sí hay algo que hacer. Nosotros en ACE y yo en lo personal sí trato de consensuar un poco con mis clientes para que me acepten, por lo menos en las ternas, que vaya una persona arriba de 40 años si ella tiene las competencias y las capacidades. Y les digo, no pierden nada con ver. Es una persona que ya fue formada, capacitada y tiene las cualidades. Tampoco me voy a casar con él porque realmente tengo que ser objetivo, tengo que ser imparcial y los otros también tienen sus competencias. Pero denos la oportunidad de no sacar a personas si aparecen entre los grupos que reclutamos, gente competente arriba de lo que ustedes me dan como perfil, me dan la oportunidad de presentárselos con mi recomendación. Véanlo. Y normalmente para cosa y sorpresa he logrado colocar en varias oportunidades a senior, a un agente, compitiendo con más jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando se les da la oportunidad normalmente la toman y la toman en serio, Diego. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que podemos hacer, pero tenemos que aceptar que el que paga la cuenta es el que pone pide la música, pide el ritmo y pide lo que quiere. Entonces, pero qué interesante, perdón que te interrumpa, lo que dices. Podemos enviar en nuestras ternas un candidato con un nivel de edad superior a lo que te piden. Así es. Que creo que eso es un paso. Y si vamos a hablar de lo que está a nuestro alcance, así es. Me quiero sumar a eso. Honestamente, no, ni lo hacemos, ni lo había pensado, te tengo que decir. Ajá. Pero qué importante sería que todos los headhunters subamos un candidato de edad arriba del promedio que el mercado está contratando. Y bueno, de ahí. Dicen por ahí que lo que está para uno nadie se lo quita. Es algo concreto. Y otra cosa, también hay que seguir el ejemplo de algunas organizaciones que tienen algunos criterios un poco diferentes. Yo, por mi efecto de que soy consultor, trabajo también para varios organismos internacionales desde mi tiempo de PricewaterhouseCoopers. Y a ellos a veces también les hacemos trabajos de headhunter. Y ahí sí los perfiles en los organismos internacionales o las universidades o las academias o los centros, unidades, áreas científicas y desarrollo, no tienen ese San Benito tan corto de lo que son los rangos de edades. Entonces ahí puedes presentar a personas, digamos, aún mayores de 50. Yo he reclutado por lo menos a 2 o 3 arriba de 55 y a uno de más de 60. Sí. Porque son personas, pero también hay que reconocer que esas personas son competentes y tienen una marca personal reconocida. Como yo he dicho, a Pavarotti en vida nunca le faltó trabajo, ni tampoco a Plácido Domingo le falta en España, aunque ya tenga 65, 60, 68 años. ¿Por qué? Porque su marca personal habla por ellos. O sea, las personas que tienen ese prestigio se dan a conocer y van a ser llamadas. Nuestro Ricardo Arjona de Guatemala, él, aunque ya tenga cerca de 57, 58 años, aunque lo estén molestando con su canción a mujeres, mujeres tan divinas, van a ser la de Vicente, estas eran las mujeres que las inventó. Él no tiene problemas de eso, porque él, la edad cada vez le pasa como el vino, se ponen más competentes. Entonces usted véase como un vino que con el paso del tiempo se va valorando más, pero usted tiene que también no solamente valorarse a sí mismo, sino también tiene que proyectarse haciendo un buen networking y manteniendo sus contactos. Y quiero aprovechar, hablando de ese tema de la marca personal y el cómo podemos romper, no solo que los headhunters pongamos de nuestra parte, sino usted también,
Aquí nos está saludando Filiberto Cano. Es un tipo extraordinario en el desarrollo de marca personal, de estrategias. Porque bien dijiste que las ONG sí están en la frecuencia de contratar personas de mayor rango de edad. Es más, hasta por políticas no pueden Claro. discriminar a personas por edad. Pero les tengo noticias. Esas vacantes no salen en las páginas usuales, no salen como No, vacantes, no se publican. Es lo que Filiberto llama las vacantes ocultas. Y hace unos días en un mercado, episodio de acá, él nos el mercado acompañó oculto del empleo. y los describió como el mercado oculto de empleo. Vaya, dele una vueltita a la red de Filiberto, que él explique cómo Gracias, atacar, Filiberto. Saludos, saludos. sí, que él Yo explique creo cómo atacar las vacantes ocultas. ese es un punto que valía la pena también mencionar, porque normalmente la red se tiende a priorizar y, bueno, hay siempre, como dice un viejo dicho, todo el mundo habla dependiendo cómo le fue en la fiesta, ¿verdad? Si Claro, bailó con la más bonita, está contento, si le tocó bailar con la no muy agraciada, pues no, tal vez no está tan contento. Disculpen eso, se puede tomar un poco a algo ahí que contra las mujeres, pero es un dicho que a veces se menciona. Pueden mencionar al revés también, bailó con claro, el más guapo o con el menos agraciado. así Entonces, es. tenemos que decir que para que uno tenga éxito también en esto de conseguir empleo, tenemos que mantener nuestros contactos vivos, tener nuestros contactos en las empresas, hacer networking y trabajar el mercado oculto del empleo, donde se publican la mayoría de las posiciones, Y porque las si mejores. y las mejores. Tuvimos precisamente un LinkedIn con Luis Prado, que creo que todos conocemos quién es Luis Prado en la red de LinkedIn, creo que es uno de los más connotados en la red de LinkedIn, tanto que lo declaramos el galardonado del año, una oportunidad de nosotros en hacer consultores. Con aquel LinkedIn que hicimos, precisamente él tocó el tema del mercado del trabajo oculto y la importancia que tiene de mantenernos activos en ese mercado y saber acceder a ese mercado para que podamos llegar directamente a las personas que toman decisión dentro de las empresas y para conseguir contactos dentro de la empresa a la que queremos trabajar y ver en la red de LinkedIn quiénes trabajan ahí, cómo podemos llegar a hacer contactos de primer grado con él y cómo lograr que a través de ellos podamos lograr una entrevista directa o tal vez con el gerente de línea de la empresa, porque normalmente hay una equivocación. Los gerentes de recursos humanos o del área de reclutamiento no son los que contratan en definitiva, sino que No, es el gerente de contratación y el gerente de línea, que es el gerente de finanzas, el gerente de compras, el gerente de el que lo mercadeo, ocupa, el de el que venta, lo ocupa. el que lo va a ocupar. Y ese es el que pide el perfil. Y el de recursos humanos termina siendo como el headhunter, como el que está como que dice de facilitador. Entonces, si uno se Correcto. salta a ese punto y llega directamente con el gerente de línea, pues puede ser que tenga una posibilidad de que lo entrevisten a uno, que lo vean a uno y que el San Benito de la edad, cuando uno ya lo conoce personalmente, como dice la edad, solo es un número, pero al verlo a uno ya hablar, cómo se expresa, cómo Cómo uno se habla, desarrolla, etcétera. cómo uno piensa, pues eso de la edad comienza a pasar a segundo plano. Así que esa es la mejor recomendación. Hagan networking, trabajen en el mercado oculto y traten de llegar con personas que toman decisiones. Aquí está mi buen amigo Eduardo Salguero, ¿no? Aquí está don Eduardo, que por cierto, don Eduardo, me encantan sus posts de LinkedIn. Soy un fan suyo. Dice felicidades a ambos, gracias por tener a Ronald, el impulsor en Guatemala de la lucha contra el edadismo. Hay que ver la lucha de don Eduardo todo el tiempo, permanente en red, creando marca personal y demás. Creo que por ahí va la receta. Por la receta de don Eduardo va donde, cómo y de qué manera nos mantenemos vigentes. Franklin Azucena, otro muchacho que tiene una enorme actividad en LinkedIn, manda un abrazo fraternal. Brillante el expositor de Ronald, claro. Lo pensamos desde que invitamos a Ronald que estuviera aquí con nosotros. Y dices algo importante para trabajar especialmente en Latinoamérica con el tema expuesto. Don Orlando dice que muy interesante su exposición y planteamientos. Ojalá que mucha gente quisiera participar. Pues sí, don Orlando, ojalá. Qué difícil atraer a las personas a los temas serios. Y no me estoy quejando, o sea, gracias a Dios que cuesta porque eso nos hace la lucha más entretenida, Ronald. Pero bien dijiste hace un rato, no es estar
pasando chismes rosa en las redes sociales y tampoco subiendo los memes que vamos a conseguir empleo, vamos a hacer marca personal. Es toda No, una lucha transmitirle eso a nuestros amigos en las redes y que sepan que los reclutadores y las empresas buscan entender cuál es su capacidad. yo Voy a quería, Dime. no, disculpa que te interrumpí, mejor terminar, discúlpame. Eso No, es algo no, que tenía que hacer con, disculpa. no, para nada. Sí, esto es lo enriquecedor de una conversación en vivo. Dice este amigo Filiberto que no me digas quién eres, sino dime qué es lo que puedes hacer por la empresa. Eso es lo que hay que ver en las redes, ¿cierto, Ronald? Así es, esas son las palabras de John Fitzgerald Kennedy cuando les dijo a los norteamericanos en su famoso discurso, no les digas a tu país qué puede hacer por él, sino qué puede hacer tú por él. Yo creo que Claro. ese es el tema. Yo creo que debemos de trabajar en nuestra propia marca personal, trabajar en el dueño del perfil y ante todo tenemos que comenzar a reconocer también que el mercado del trabajo está cambiando, que hay un mundo afuera y que no tenemos que ser ciegos a los cambios que se están dando. Entonces también tenemos que irnos por donde va realmente la tendencia del mercado laboral y el trabajo del futuro. Si nos queremos mantener siempre haciendo lo mismo, como decía Einstein, es locura querer hacer siempre lo mismo y querer tener resultados diferentes, amigo Diego. Entonces yo creo que esa es parte del problema. La gente quiere seguir haciendo lo mismo, mandando igual su mismo currículo, no le quiere hacer ningún cambio a su currículo, no quiere también invertir un poco en él, y no quiere también modernizarse un poco, Claro. quiere seguir siendo, al tener la misma, una presencia de alguna forma atractiva, independientemente de su edad. No está mal que un senior se vista bien. Yo siempre les he dicho, usted vístase bien, que se le vea bien, que se le vea que tenga buena presentación. No estamos diciendo que solo eso es, pero cuenta la actitud, tu forma de ver, tu forma de hablar, tu forma de expresarte, tu forma de conversar, de cómo hilvanas tus ideas, porque lo que está buscando el mercado de trabajo son personas que les ayuden a hacer y a generar negocios. Y si el senior demuestra que tiene esas capacidades, tontos serían los empresarios si no los contratan, y más tontos los headhunters como Diego y como su servidor, que no los vean y no los contraten. Porque, ojo, yo escribí un post que me titulé, y los Diego, tal vez te invito a que lo veas, porque es un poco para nosotros, digo, los reclutadores no somos tontos. Ajá. Que hay veces que se les quiere pintar así, porque también el área de LinkedIn, precisamente por la lucha entre el mercado del trabajo y el trabajo, se culpa a los de recursos humanos como los malos de la película. Entonces yo quise, si quieres, un poco terciar a favor de ellos. Tienen muchas culpas a veces, pero no todas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que los verdaderos headhunters y reclutadores o los verdaderos expertos en recursos humanos no se dejan solo influenciar solo por las cosas cosméticas. Y por eso yo a veces hasta sí critico un poco cuando a la gente le dicen, usted solo mejore la foto que tiene en su perfil y cambie lo que tiene atrás de atrás y ponga una cosa interesante y ya le van a llover las ofertas. No es así. Porque tú y yo, Luis Diego, hacemos análisis concretos de la persona y de su perfil y de qué cosas aportan. Nos metemos a ver en Facebook, nos metemos a ver en Twitter, nos metemos a ver qué está haciendo él socialmente, qué es lo que él está aportando, qué cosas él ha hecho, qué ha hecho en sus anteriores trabajos. O sea, la persona es un ser integral, es un ser completo y necesita ser analizado bajo diferentes facetas, sin inmiscuirnos en su vida privada, por supuesto, sino en su vida pública, en su vida profesional. Entonces, y que si quiere tener su red privada, que la ponga privada. Que la ponga privada. Pero lo cierto del caso es que tenemos, sí, que concretarnos en mejorar en el dueño del perfil, mejorando nuestras competencias técnicas y nuestras habilidades suaves, nuestras habilidades blandas, y mejorando nuestra inteligencia emocional de Daniel Goleman, porque ahí en eso vamos a tener un mejor control emocional de nuestras actitudes, y eso se va a demostrar también, Luis Diego, cuando vamos a una entrevista, porque las personas muchas veces sí logran ir a la entrevista y ahí fracasan rotundamente ante nosotros los headhunters porque no tienen criterio y no saben venderse ni saben trasladar sus ideas en una forma ordenada ni lógica. Ni tampoco pueden relacionar, solo con esto termino, y no pueden relacionar sus competencias con los objetivos de la empresa. Y no ven con empatía
su posición en relación a la empresa. Están tan deseosos de ganar su trabajo que no se percatan que lo que quiere oír el reclutador es lo que ellos van a hacer a favor de la empresa, no lo que ellos quieren obtener de la empresa. Si a ti te llegan a decir que qué es lo que va a hacer a favor de tu cliente y nos convence de que él es la persona que va a contribuir mejor a los objetivos de nuestro cliente, nosotros definitivamente que lo vamos a incluir en la terna final. Sí, claro, y además de serlo, parecerlo, decían los abuelos, y eso es algo que tenemos que mantener, que tenemos que serlo y parecerlo, el tema de presentación, el tema de cómo me presento en la entrevista, cómo me preparo, cómo averiguo antes de qué hace esa empresa, cuáles son sus necesidades, cuál ha sido su desempeño en los últimos años en el mercado, etcétera. Ronald, ya dimos una vuelta por lo que podemos hacer los reclutadores, por lo que puede hacer la persona por su marca personal. ¿Cómo le mandamos esta pregunta al empresario, al gerente que tiene que tomar decisión? Porque ese empresario, Ronald, y ese gerente, si tiene que ir a una visita médica, posiblemente busque un médico de edad. Si ese empresario o ese gerente tiene un tema legal, posiblemente prefiera un abogado entrado en años. No tengo nada contra los profesionales jóvenes, bienvenidos que sean, y entiendan que aplaudimos y celebramos su incorporación al mercado laboral. Pero esa contradicción, Ronald, yo busco para mi vida personal personas de experiencia, pero a la hora que voy a dar unos procesos de mi empresa, ya no. ¿Y entonces? Lo tocaste la tecla, pero así, mira, un post que escribí, lo toqué tal como tú lo mencionas, ¿no? Si a usted lo haga para hacer una operación de corazón abierto, decía yo, escogería usted un aprendiz, aunque le cobre menos. O sea, yo creo que ¡correcto! ahí, ¿entendés? Yo creo que ahí es donde está el meollo. Pero punto uno, lo que pasa es que a los seniors se les ha hecho una campaña de desprestigio en el sentido de taldarlos ya de obsoletos tecnológicamente, personas susceptibles a enfermarse, susceptibles a tener alta rotación, susceptibles a no ser adecuarse con otros grupos de personas más jóvenes, que no son muy reacios a cambiar de sus ideas que tienen, que ya no quieren formarse ni quieren capacitarse, y encima de eso que son caros. Entonces, esas ideas que son las que se han vendido, son a las que hay que comenzar a quitar, porque son las que primeramente les nacen en la cabeza al reclutador inexperto, porque un buen reclutador, un buen headhunter no se va a fijar solo en eso, sino que va a analizar a la persona más integral. Pero el que solo comienza a juzgar por esas falsas apariencias, sin analizar a la persona que tiene de frente, porque él tiene esa idea de todo el conglomerado de las personas mayores, pero entre las personas mayores está Einstein, están los grandes sabios de casi todas las órdenes del género humano, han sido personas arriba de 40 años, y los más grandes líderes a veces han sido personas arriba de los 50 y 60 años, y los líderes del mundo moderno son personas a veces arriba de los 65 o 70 años. Bueno, entonces yo creo que estamos equivocándonos realmente de tomo y lomo al analizar a las personas solamente por la edad que tienen. Y muchas personas, no hemos mencionado eso aquí también, Luis, Diego, que hay también los famosos ATS, que son esas herramientas que tú y yo hemos utilizado para filtrar esa cantidad enorme de currículos que nos llegan a veces, antes nos llevaban así físicamente, y que nos ayudan a clasificarlos, a ordenarlos, pero que no nos sustituyan el pensar a nosotros los headhunters, que no nos dejen afuera de nuestro pensamiento y nuestro criterio. No les deleguemos a ellos la decisión de contratación o no, ni tampoco comencemos a poner solamente ya en los logaritmos o en los parámetros del ATS el factor edad o el factor nacionalidad, el factor sexo, que sean los que destruyan a las personas. Y que sí, que filtremos más que todo por competencias, si tiene las competencias, si tiene las habilidades, si tiene las destrezas, y eventualmente hasta los idiomas, porque tal vez sí son cosas más concretas en relación al trabajo, pero las otras cosas son cosas que no tienen una incidencia
directa en el trabajo, si es hombre, si es mujer, si es de tal raza, si es de tal color, si tiene tanta edad. Lo que debe ser el filtro es, ¿se tienen o no se tienen las competencias? ¿Se tienen o no se tienen las habilidades? ¿Se tiene la actitud y se tiene la empatía que necesitamos para el trabajo? Y si se tiene también la inteligencia emocional. Si se tiene eso, los otros factores son completamente suntuarios de más y deberíamos de comenzarlos a quitar del mercado del trabajo y le haríamos un bien a la sociedad, a la economía y a las empresas al final, porque tendrían gente más competente. Muy de acuerdo. Vámonos al espacio de conceptos, ¿te parece, Ronald? Vamos a trabajar concepto específico y ya regresamos. Ronald, a las personas de cierta edad se le dice, no, ya no mande currículum, dedíquese a una consultoría. Como si la consultoría fuera el salvavidas después de los 37 años. ¿Es esa la salida, Ronald? No, no debería ser. Es una alternativa, pero no necesariamente la única salida, ¿verdad? Punto uno, ahí estamos ahí. Una de las cosas que había que luchar, tú y yo, Luis Diego, que somos también formadores de opinión y de alguna forma no quisiéramos decir influencer, pero tenemos cierto criterio en la red, en comenzar a no aceptar ni siquiera o a no repetir nosotros de que se va a comenzar a discriminar a la gente arriba de los 37 años. Aunque así sea, hay que comenzar a decir, no, eso no es, esa es una mala decisión. Esa es una mala decisión. Es una decisión equivocada, porque debemos de tratar de subir que el mínimo de edad que sea para comenzar a considerar algo que se podía llamarle de edadismo, tiene que ser arriba de los 50 años, si queremos poner una edad para comenzar a ver este problema, pero no antes de los 50, para que ya tengamos, porque las personas tienen en ese momento todavía una expectativa de seguir trabajando con bastante capacidad y con bastante éxito. Entonces, esa es lo que primero habría que tener mucho cuidado, en atacar ese tema de que aceptemos a priori que se debe comenzar a trabajar el problema del edadismo a esta edad, porque al hacerlo lo volvemos ya una realidad. Y de hecho se ha vuelto una realidad, porque ya todos piensan que existe y al decir que existe está ahí. Conversábamos al principio para seguir con los conceptos del tema de legislación. ¿A dónde podemos dar ese primer paso? ¿Qué puertas podemos tocar en Latinoamérica para que se empiece a discutir? Estamos claros, Ronald, que esto no va a ser de la noche a la mañana, porque penosamente así se mueven nuestras legislaciones en nuestros países. Pero ¿quién debería ser esa voz cantante que levante la mano? Porque vemos a Naciones Unidas, a CEPAL haciendo estudios, análisis, pero ¿a dónde ponemos la semilla? Bueno, ahí sí que quién le pone ahí sí que el cascabel al gato, ¿no? Es realmente que esta cosa es muy seria. Yo te diría que según las Naciones Unidas, aunque te estoy contestando no como tú quieres que te conteste, pero hablemos de qué es lo que ellos proponen. Ellos proponen tres cosas. Ellos proponen trabajar en las políticas y las instituciones a nivel macro, que se debe formalizar en las instituciones y las organizaciones la lucha contra el edadismo para que ahí mismo en ellas no quepa. Se tiene que trabajar en la educación, fortalecer la educación y la cultura a todo nivel para que ahí también se ataque desde entrada de los primeros años, porque desde el hogar comenzamos a categorizar a las personas. Claro. Desde la mamá y el papá le comienza a decir, mi hijo, no, a él, ese es un señor ya grande, respételo. Y tal vez ese señor tiene 25, 26 años. Y comenzamos a hablar, ya es que él es muy grande. Estamos en la primaria y comenzamos a ver viejos a los de la secundaria. Estamos en la secundaria y comenzamos a ver viejos los que están en bachillerato. Y los que están en bachillerato comienzan a ver viejos a los que están en la universidad. Claro, es un ciclo. Y cuando llegamos al primer año en la universidad, comenzamos a ver puros patojos y puros chirices y puros mocosos, diríamos en Guatemala, a los de primer año, y los de primer año comienzan a ver viejos a los de cuarto año. Entonces yo creo que esa es la situación, que estamos mentalizados de manejarnos por estándares y por categorías, y vamos etiquetando a los demás como ya una persona que está
ya está lejos de poder ser productiva. Si seguimos marcando así a las personas, vamos a seguir discriminando a personas cuando cumplen cierto determinado límite de edad. Debemos de pensar que en lo que es el conocimiento, en lo que es la tecnología, la edad no es un factor tan determinante, porque la persona todavía tiene sus neuronas completas, tiene su capacidad de aprendizaje, su capacidad de asimilar, tiene una buena inteligencia emocional y está en capacidad de cumplir con los planes y los trabajos que la empresa les ponga. Entonces, contra eso es lo que tenemos que luchar, Luis, de la formación y educación desde casa, para comenzar a quitarnos esa forma de categorizar a las personas por edades y justificar también unas edades contra otras, porque tampoco estoy a favor de que solo se justifique al joven, porque es joven, entonces puede no hacer lo que quiere, o el grande, porque es grande, pues no puede hacer otra cosa. Entonces ahí es donde viene el problema de las famosas etiquetas generacionales que terminan haciendo más daño que bien al ser humano. Una vez más, todo empieza desde casa. Ahí es donde está la primer semilla, desde Así es, casa. y así es. Ronald, Esa hemos es puesto sobre la mesa una temática que es tan real que, como dijimos al principio de esta conversación, la esperanza de vida en Latinoamérica es de 74.1 años y el edadismo precoz del que nos habla Ronald arranca a los 35, 37 años. Significa que usted tiene 39 años ahí en donde tenemos que luchar. Y le tengo noticias, si usted tiene 23 años y nos está viendo, le cuento, va para allá. Así que esto no es algo de solo los que estamos peinando canas, sino que si no tomamos decisiones ahorita y si no empezamos a conversar en nuestras organizaciones, en nuestros foros, en nuestras reuniones de este tema, no lo vamos a corregir. Ronald, enriquecedor tu conocimiento, despídete de tu tribu y de la gente de Latinoamérica que está viendo y que va a ver esta transmisión. Gracias. Primero agradecerte, Luis Diego, que me has permitido estar en esta tu tribuna. Tú tienes una red enorme en Latinoamérica y tienes una incidencia y tienes una opinión y sos líder de opinión y de criterio. Así que te agradezco esta tribuna. Te lo agradezco en nombre de todos los seniors que están trabajando y luchando a través con nosotros en esta gran cruzada contra el edadismo en Latam, porque creo yo que con seguir haciendo evidente el problema, con hacerlo nuevamente palpable lo que se está haciendo y lo contraproducente de seguir con esta práctica que lejos de llevarnos a algo bueno, nos resta, nos quita, nos divide y nos limita, cuando el ser humano lo que necesita es crecer, trascender, humanizarse, fraternizarse. Lo vimos ahora con la pandemia, lo susceptible que es el ser humano de morir y de destruirse por una enfermedad, por un virus. Pues si ya aprendimos de eso, siquiera aprendamos en que lo que debemos hacer es confraternizarnos como seres humanos, ayudarnos a que todas las generaciones tengan posibilidades de seguirse desarrollando y que haya un lugar para todos en lo que es la vida y en este caso en el desarrollo dentro de las empresas. Y que el edadismo, que lejos de favorecer a las empresas por reducir costos, lo que está haciendo es que incrementando los costos de salud, los costos económicos, los costos de vidas productivas que se pierden por esta mala política y lejos de progresar, estamos retrocediendo. Y lo que necesita América Latina es a sus mejores mentes trabajando, y sus mejores mentes son aquellas que se cultivaron y es la que normalmente ya son las mentes de los seniors que están en capacidad de tomar decisiones y ayudar a las organizaciones a ser exitosas y a generar trabajo, generar empleo y a generar riqueza, que es la que después de todo a todos nos conviene, Luis. Así Y que ese sería mejorar la calidad de vida. mejorar nuestra calidad de vida. Así que un saludo para todos y seguimos en la gran cruzada y seguiremos aportando nuestros posts y nuestro criterio y otras ideas siempre para concretar que con la mejora de su marca personal y también trabajando en el dueño del perfil, no solo en el perfil de LinkedIn, usted va a tener oportunidades de emplearse y de ser visto por Headhunter como Luis Diego y como su servidor Ronald Echeverría. Por favor, toma como propia esta humilde tribuna para tu cruzada, junto con tus compañeros que están en esto. De nuevo les recuerdo la dirección de Ronald, su correo electrónico. Súmese a esta conversación, denos su punto de vista
y sobre todo entendamos que esto está afectando vidas, que está causando estragos en muchas personas, porque este sesgo basado en el edadismo está realmente afectando de forma concreta lo que está pasando en los procesos de reclutamiento y selección. Trabajemos juntos en hacer un talento más humano. Ronald, un gran abrazo, gracias y mi saludo hasta Guatemala. Gracias, saludos hasta Miami, Luis Diego. Gracias. Gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Talento Más Humano.